Hola, ¿qué tal? Estamos ahora aquí en la grabación de este podcast en vivos. Regresamos con Amor Radical. Hace ya tiempo que no habíamos grabado podcast. Y esta vez lo quisimos hacer distinto. Vamos a hacer la grabación en vivo desde Facebook, pero van a poder escuchar este podcast en Spotify, en YouTube y espero en otras plataformas porque Spotify se ha vuelto un poco raro con esto. Pero bueno, vamos a hablar hoy de algo que hemos estado platicando Julio y yo, mi invitado y yo, que ahorita les voy a presentar, que tiene que ver con la masculinidad, las exigencias que hay detrás de la masculinidad y luego, de repente, estas exigencias, estas contraexigencias que hay eh, cuando estamos cuestionando, ¿no? Que esto es algo muy común, lo vamos a platicar mucho más a profundidad adelante, pero Julio, cuéntanos, preséntate por favor y muchas gracias por estar por acá con nosotros. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Soy Julio Villanueva, me dedico a hacer libritos, sí, a doblar papeles con letras adentro. Con Julio ustedes pueden, si él tiene oportunidad, puede ayudarles a hacer ediciones de libros pues, de tirajes no tan grandes o pruebas o hacerles asesorías sobre cómo podría quedar. Por ahí él y yo tenemos un proyecto pendiente muy, muy, muy bonito del abanico de posibilidades relacionales en una versión completamente distinta a lo que hay ya en redes sociales, que lo pueden bajar en ivanmedel.com. Eh, y bueno, pues vamos a empezar con esto. Entonces vamos a hablar de masculinidades y de las exigencias. Entonces lo primerito nos queda muy claro que la masculinidad o las masculinidades, como las entendemos en términos de hegemónicos, son mandatos, ¿no? O sea, nos queda muy claro que ahí hay un mandato. Y ese mandato está ligado a una exigencia. O sea, hay una serie de exigencias sobre cómo deberíamos de ser los hombres. Y me gustaría preguntarte, Julio, ¿tú cómo vives esa exigencia desde tu propia identidad? ¿Cómo lo has vivido? Creo que para mí pocas veces lo viví como un mandato de ser hombre, porque entonces reflexionaba poco sobre si los mandatos se trataban de ser hombres, de ser hombre, porque creo que en realidad mucho tiempo lo viví como algo que, como un mandato de ser. Entonces, uno debe ser agresivo no porque los hombres seamos agresivos, sino porque el mundo es amenazante y hay que defenderse de él. Hay que ser capaz de protegerte a ti y a los tuyos y estas cosas, ¿no? Sí. Uno debe tener cierta imagen porque otros hombres son amenazantes y si uno no mantiene esa imagen, te pueden atacar, se pueden burlar de ti, puedes estar en desventaja. Entonces, me parece que muchas veces estos mandatos no son solo suposiciones como debe ser uno, sino relatos de cómo es el mundo a tu alrededor. Cuando en realidad no quiero decir que todo es perfecto, pero el mundo puede no ser amenazante y los otros hombres a tu alrededor no tienen por qué ser tus enemigos, ni tus contrincantes, ni algo de lo que tengas que estar constantemente en guardia, y por lo tanto estos relatos de cómo son los demás muchas veces pueden convertirse en profecías autocumplidas, de estar viendo a los otros hombres a tu alrededor como amenazas constantes. Y si esa es la lógica, por supuesto hay que ser agresivos, ¿no? Por supuesto hay que tener la guardia todo el tiempo arriba, Sí. porque así es como estás viendo el mundo. Por completo. Me parece súper interesante. Para empezar, esta lógica, una vez más, esto es algo que casi no se dice, creo yo. Porque para los hombres, el relato de cómo deberían de ser los hombres no es necesariamente cómo deben de ser los hombres. A veces el relato es cómo debes de ser. Justo lo que decía Julio, ¿no? O sea, la lógica no es
de repente se pinta muy caricaturesco, ¿no? Como tú como hombre debes de ser fuerte. Y para muchos de nosotros ese no fue el relato. El relato era, si no eres así te chingo, ¿no? O si no eres así te voy a lastimar. Los demás alrededor están compitiendo constantemente. Y entonces tú te tienes que defender de eso porque eso es lo que hace una persona, ¿no? Incluso hay algo bien interesante de repente en estas nociones de ser hombre, por ahí hola Ariana, recuerden que este episodio del podcast lo estamos grabando en vivo, por ahí pueden poner sus comentarios y también los vamos a mencionar en el episodio. Hay algo bien interesante que yo leía sobre una persona trans y que decía que su primera conciencia de ser hombre, no me acuerdo si era hombre o mujer trans, pero su primera conciencia de género ocurrió en la escuela, en un momento en el que los formaron y dijeron, niños y niñas. Bueno, pues ¿en dónde me toca a mí? O sea, como no había otro código que me dijera cuál es mi identidad. Y creo que eso nos pasa a muchos. O sea, en realidad no necesariamente todos habitamos este entorno en donde se nos dice, eres hombre y tienes que ser hombre. Más bien, de repente este entorno se vuelve en como humano tienes que ser fuerte, defender a los demás, ser exitoso, no llorar, ¿no? No necesariamente lo relacionas con ser hombre. Dices, bueno, yo no tengo que llorar. Y es lo que toca, ¿no? Y sí. También creo que ahorita lo decíamos como muy concreto con otros hombres son amenazantes, sí. Pero creo que parte de este relato es mucho menos sustancial en así es la vida, ¿no? Sí. Y entonces uno puede como interiorizar todos estos relatos y decir como, ¿por qué no tengo éxito? ¿Por qué me va mal? Y no éxito como, ¿por qué no soy CEO de una empresa en Silicon Valley? Sí. Sino, ¿por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué no me alcanza para cosas básicas, ¿no? Y entonces como que puede reforzarse este relato de, pues es que no le echas ganas suficiente, es que no te estás esforzando, es que no sales todos los días a ganarte la vida y ser un guerrero, ¿no? Y otra vez se puede como caer en la caricatura, pero hay como esta cosa de luchar contra la vida y la adversidad, que es como mucho más grande que los hombres a tu alrededor, y por lo tanto mucho más difícil escapar de ello, porque uno dice como, bueno, pues me llevo con, hago amigas, me aíslo, perros o lo que sea, sí. Pero ante la adversidad de la vida, frente a la que uno tiene que ser fuerte, ¿cómo escapas de ello, no? De ese relato. Me parece muy importante lo que dices, porque también estos relatos de masculinidad no habitan solos, ¿no? Que es uno de los temas que tenemos en nuestra escaleta, pero que orgánicamente tenemos que tocar ya, y es la interseccionalidad. O sea, estas nociones de masculinidad no vienen en esta caricatura de eres un hombre y tienes que ser exitoso. No, es en esta vida tienes que pelear por la comida o tienes que pelear por el puesto. Entonces el mito de la meritocracia se alinea un montón con las nociones de las masculinidades hegemónicas. El mito de la competencia se alinea un montón con las masculinidades hegemónicas. Justo hace rato platicaba con un acompañado y hablábamos de cómo se va construyendo esta noción de validación masculina, ¿no? Pues es que es algo que también se nombra mucho, pero no viene solo, viene acompañado de la idea de reconocimiento de tu existencia, viene acompañado de la idea de las mujeres le dan sentido a que mi expresión de la masculinidad sea adecuada, ¿no? O sea, ¿en qué medida esta respuesta que yo leo que tienen las mujeres hacia quién soy va moldeando la expresión de esto sin que yo lo considere dentro de la masculinidad? Sí. ¿No? O sea, no es ni siquiera que yo diga, es que debo de ser un hombre así, ya está. Es más bien, yo veo que esta respuesta esta expresión genera esta respuesta, dependiendo otra vez del entorno. Es que es súper interesante porque aquí de repente parece, en muchas ocasiones se generaliza y pareciera que hay una sola masculinidad que se atraviesa en todos los entornos sociales, y justamente no.
dependiendo del entorno puede haber una lectura distinta de cada expresión en este sentido, y que una vez más uno en su desarrollo no necesariamente lo alinea con ser hombre, sino con la expresión de lo que debería de ser. Ahora, esto no significa que no sea un tema de masculinidad, Claro. solo no lo vemos así, ¿no? De hecho, yo creo que es relativamente reciente en el que se lee esta lógica de hay que ser hombres, ¿no? De creadores de contenido que dicen, se está acabando la masculinidad de verdad. Este grito en el cielo es muy reciente porque en realidad la masculinidad de verdad era la hegemonía. O sea, no había, lo hegemónico no se nombra. Claro. Es como decir, soy heterosexual. Soy heterosexual se nombra a partir de que empieza a haber manifestaciones y reconocimientos de otras alternativas. Claro, pero está diciendo, se está perdiendo la humanidad porque no hay ninguna amenaza extraterrestre. Exactamente. Que diga, como tenemos que volver a ser seres humanos. Es como, sí. Todos, ¿no? Sí, que es la hegemonía, ¿no? Y entonces yo creo que no es tan viejo el hecho de decir, pues mira, esto es parte de mi masculinidad, porque esto es parte del ser, de la hegemonía. No, yo creo que hace 50 años nadie hablaba de masculinidad. Bueno, no sé si nadie, pero no era muy habitual decirlo así. Sí. No, era más bien, pues a lo mejor un jovencito debe ser, una señorita debe ser, y ya, o sea, el deber ser, ¿no? Una vez más, no desde la lógica, no, la norma era ser la masculinidad, pues, en ese sentido. Bueno. Ahora, por otro lado, me parece muy interesante, y esta es la razón por la que surgió este podcast, esta plática. Me parece muy interesante plantearnos la idea de si hay un mandato de masculinidad, ¿no? En el que nosotros se nos exige ser de cierta forma o expresar esa masculinidad de cierta forma, que una vez más, como decíamos, no necesariamente se lee como expresar masculinidad, se lee como expresar tu identidad. Más adelante vamos a hablar de cómo aquí la masculinidad para muchas personas, bueno, el tema del género más bien para muchas personas representa un alto porcentaje de su identidad. Ahorita lo vamos a platicar. Pero en gran medida esta charla surge de la pregunta, oye, ¿y qué pasa si cuando uno cuestiona ya en estas nociones modernas, esto es masculinidad, y esta es una masculinidad hegemónica, y es algo indeseable? ¿Qué tanto pasa que ahora te pones en una postura en la que, ¿y qué es lo que no es eso? ¿No? Y eso que no es, ¿también es una exigencia? Ajá. O sea, ¿hay una exigencia de no ser eso que se supone que no debo? Sí, más o menos Sí, o sea, como que a mí una de las cosas que me preguntaba durante la semana antes de venir era, ¿y dónde se ve eso, no? O sea, como, ¿dónde se ve el contramandato? Porque el mandato es muy claro. O sea, como uno abre cualquier video en Facebook y salen 30 cucarachos diciendo, tienes que ser hombre. 30 cucarachos, sí. Pero ¿dónde se ve el contramandato en contra de la masculinidad? O sea, y hay ejemplos tan concretos como el Temach. O sea, fuera de los libros teóricos y fuera de como las relaciones directas, o sea, como lo que podamos decir unos con otros, como ¿dónde verías esos relatos contramasculinos? Sí, por completo. Justo, fíjate que es bien interesante porque justo de repente ahí me choca, por ahí en alguna charla que tuve con un grupo de personas que hacen contenido sobre esto, y en esa charla nombraban lo que hace falta, y esto es algo que he escuchado en varios lados, lo que hace falta son referentes, ¿no? Referentes de una masculinidad distinta. Uh-huh. Y entonces yo les decía, esto fue un poquito de la verdad de provocación, pero yo les decía, es que sí hay referentes, son las mujeres. O sea, los referentes de esta cosa que no es la masculinidad hegemónica son, me refería a que son mujeres activistas. No en el sentido de que sean un referente de no masculinidad, son un referente de una conducta que no es esa masculinidad hegemónica. ¿Sí me estoy dando a entender? Aquí de repente me enchueca un poquito, me saca de onda la idea de,
a ver, hay una caja que le llamamos masculinidad hegemónica y la idea es salir de esa caja. Pero tenemos que seguir estando en el universo de la masculinidad. No sé si me estoy dando a entender. La conducta tiene que seguir siendo considerada masculina. Si no, ya no es un referente de masculinidad. ¿Me estoy pudiendo dar a entender o más o menos? Déjame. Sí. O sea, ¿dónde encontramos relatos distintos a... Perdón. Falta de experiencia. Sí, completamente. ¿Dónde encontramos relatos distintos a todos los hombres son mi competencia? Sí. En relatos de gente que lo ha cuestionado muchísimo y llega a la ternura radical, a la cooperación. Sí, por completo. Y es muy interesante porque una vez más, la lógica no es necesariamente lo contrario. La lógica es la alternativa. Sí. Platicábamos cuando estábamos hablando sobre este tema, de repente la lógica es, el fútbol es una cosa de la masculinidad hegemónica, Juchila fútbol. Y pareciera que entonces que te gusta el fútbol, de repente puede estar desalineado con haber cuestionado la masculinidad hegemónica. Y ahí hablábamos de esta interseccionalidad, porque entonces de repente pasa que se alinea un poco con el sentimiento, se me olvidó la palabra que quería usar, pero a falta de esa palabra voy de mamador de intelectualoide, que dice, no, el fútbol es de las masas, ¿no? Como si a alguien intelectual no pudiera gustar el fútbol, y siento que se alinea mucho y entonces a alguien que cuestiona su masculinidad no le debe de gustar el fútbol, a alguien intelectual no le debe de gustar el fútbol. Y esto es una mamarrachada, porque que te gusta el fútbol no tiene que ver con la masculinidad, o sea, no tiene que ver con el género. Sí me doy a entender. Claro. Y entonces ahí a donde voy con esta idea, como en realidad este cuestionamiento no es tengo que ser lo contrario, o tengo que renunciar a todas las manifestaciones que conozco de lo que yo asumo que es masculino, sino más bien justo como tú dices, la alternativa es, o podríamos encontrar alternativas en todas estas manifestaciones que van más allá del género, como la ternura radical. La ternura radical no es esencialmente no masculina, hegemónica. Es antipatriarcal, que para mí es el centro. Antipatriarcal es muy distinto a el tema de las masculinidades y así. Entonces, ¿en dónde encontramos estos referentes? Yo creo que esos referentes tienen que trascender el género para que tenga sentido. No sé si me estoy pudiendo dar a entender. Sí, me parece que tenemos como esta cajita fija de lo que es lo masculino y muchas veces pareciera que falta otra cajita de lo antimasculino, ¿no? Y entonces un aliado correcto debería... no sé, ir a la marcha del orgullo y pintarse las uñas y cosa y media, ¿no? Sí. Y, o sea, ¿por qué construiríamos otra vez esquemas rígidos, poco flexibles, en donde quepa muy poca gente y no una serie de prácticas y de relatos alternativos que justo sean antipatriarcales y que permitan muchas expresiones y muchas identidades? Sí, por completo. Aquí para mí la gran metáfora que nombras y que me parece muy importante de tener presente es, no nos interesa, bueno, al menos en nuestra charla, no nos interesa crear ahora la otra caja, ¿no? Esto lo platico también, por cierto, en las sesiones que estoy tratando de hacer cada mes sobre identidad, masculinidades y género, y es algo que me han nombrado que les parece padre, porque la lógica no es, muy bien, ahora vamos a rechazar esta cajita de lo masculino y vamos a construir la nueva cajita de las nuevas masculinidades. Para mí no es el camino, y de lo que hemos platicado esa no es la intención, ¿no? La intención es justamente desbaratar la cajita de las masculinidades hegemónicas en el sentido de que ahí debe de ir tu identidad. Y entonces, ¿en dónde está tu identidad? En todo el universo que excede esa caja, no en lo que no es, ¿no? Sino en todo lo que puede ser. Esto es algo bien habitual, ¿eh? Sobre todo en charlas justamente con lo que nombraba con los temaches y con la banda que habla de cómo deben de ser los hombres.
de repente dices, no, bueno, pero pues hay que ser sensibles. No, entonces lo que va a pasar es que ya ningún hombre va a ayudar a ninguna mujer y los hombres ya no van a hacer grandes inventos en la humanidad. Cabrón, ¿cómo pasaste de voy a ser tierno o voy a ser cuidadoso a se va a desbaratar la civilización occidental? Sí. Es una justamente porque la lógica es, si no está en la caja, no existe, ¿no? Necesita su nueva caja. Uh-huh. Y es justo también lo que decía Julio, ¿no? Esta nueva caja de repente, la verdad es que es bastante visible que de repente se compone de elementos que no necesariamente dejan de ser, o sea, se desalinean con lo patriarcal, ¿no? De repente, pues entonces ahora estamos en el grupo de nuevas masculinidades y entonces ahora, no debemos decir esto, o no se puede decir esto, yo soy un buen aliado y entonces me pinto las uñas y esto es la demostración clara de que soy. Güey, las uñas están en un universo distinto, está increíble que te permitas esa expresión y ya, a secas, ¿no? Pero eso no está en la caja de ahora sí estoy en lo correcto. Para mí ese es el gran problema, ¿no? Como estar en esta lógica dicotómica de ahora tengo que estar en lo correcto y lo correcto es esta cajita que se llama nuevas masculinidades, en donde ahora los hombres tienen que hablar así, ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que me gustaría retomar esto que dijiste de en dónde vemos referentes en las mujeres, ¿no? Sí. Y justo, o sea, las mujeres cuando empiezan a cuestionar la feminidad y las formas de ser femeninas, no inventan una nueva caja de las mujeres en el 19 eran de estas maneras y ahora todas tienen que ser de estas maneras, ¿no? Y entonces ahora todas las mujeres tienen que dejarse los pelos largos y pintarse el pelo de morado. Sí. Es como, no, las mujeres ahora tienen todas las formas que cada una tenga. Sí. Y o sea, y a ninguna de ellas se cuestiona entre ellas su feminidad. Que creo que es algo que sí podía pasar en el pasado, ¿no? Sí, o sea, como la mujer adúltera y a quien le pusieron los cuernos, perdía feminidad, la que no tuvo hijos, la que no se casó, la que... Y ahora es como, no te quieres casar, no te casas. Sí. Y ninguna de tus amigas te va a estar chingando por eso. Sí. Y creo que esta capacidad del referente femenino de ser tan flexible es algo que los temaches ven muy poco. Sí. O sea, como que a mí me llamaba mucho la atención al escuchar un video del temach que decía como las mujeres no te van a querer si te pintas las uñas. Y es como... Oye, carnal, ¿tú con cuántas mujeres has hablado, güey? O sea, ¿realmente con cuántas personas tienes contacto? Porque te lo creo para 2 chicas que no les gusten quienes nos pintamos las uñas y nice. Pero hay tanta gente, o sea, hay tantas formas de ser mujer y tantos gustos dentro de eso que se han permitido que esta tan poca referencia... O sea, como tan poca apertura hacia uno mismo y hacia el exterior es muy llamativa. Sí, por completo. Justo lo que nombras, ¿no? De repente pareciera que, otra vez, ¿no? La lógica de la masculinidad hegemónica, en este sentido de esta defensa rara que se hace, es justamente enunciar estas grandes, generalidades, ¿no? A las mujeres, voy a utilizar tu ejemplo, a las mujeres no les gustan los hombres que se pintan las uñas. Pues, claramente eso es una mentira en muchos sentidos y en muchas épocas y en muchas, o sea, hay cientos de millones literalmente de ejemplos de circunstancias no solo en el que en lo individual hay mujeres que dicen, ay, me gusta que te pintes las uñas, sino que incluso son hegemónicas esas expresiones, ¿no? Como en las cortes, no sé, en algún momento hay esta lógica de la peluca y la pintura y todo eso, los tacones, y demás. Para montar caballos. O simplemente yo pienso, y toda la banda punk y toda la banda, claro, pues sí, dark, ¿no? Y emo, o sea, hay cientos de expresiones.
Y claramente no son personas que, o sea, visiblemente no se quedaban solos, ¿no? O sea, no, estos hombres que, bueno, yo también me llegué a pintar las uñas en la prepa porque yo era dark. No solo me pintaba las uñas, me pintaban los labios. Me veía muy mal los labios negros, así. Otro día tenemos que hacer consejos para pintarte los labios usando barba, porque está terrible, parece que comiste chocolate. No, está muy mal. Bueno, sí, eso me parece un buen tema. Sí, se necesita mucho glitter. Pero en esencia es una mentira, Bill. Es una mentira que cabe en esa cajita de lo que es hegemónico. Ahora, me gusta mucho lo que dices. Aunque a mí me da la impresión de que esta noción más, digamos, más abierta de la contraparte de la feminidad tradicional, si bien sí ocurre, no creo que sea la generalidad. Creo que hay muchas mujeres que siguen perpetuando la lógica de la masculinidad, de la feminidad, debes de vestirte así. Por supuesto. ¿No? El tema de... Sí, solo me refería a cómo... El referente, ¿no? Como de lucha. O sea, como el pensamiento feminista, cuando cuestionó la cajita de lo femenino, no generó una nueva cajita. Sí. Aunque haya muchísimos individuos diciendo las mujeres deben ponerse falda todos los días, hombres y mujeres. Además, sí hay de repente feminismos que... Por ejemplo, los trans excluyentes, que justamente niegan ciertos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con lo genital. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Lo que sí es que justamente ahí está un referente, ¿no? Esta transformación no es voy a desbaratar la cajita de la masculinidad hegemónica para convertir la cajita de las nuevas masculinidades o de la masculinidad correcta. Es más bien constitúyete aparte, más excede las nociones de masculinidad, o sea, excede las nociones de género. Me refiero, cuando digo excede, me refiero a supera las nociones de género y reconoce qué viene bien en tu identidad, a partir de ti mismo, ¿no? Y qué viene bien en tu identidad y en tu entorno, ¿no? Porque... ¿Qué pasa? No sé, ahí como que tengo ciertas dudas. Dale. O sea, como que hablamos seguido de cómo la masculinidad es un mandato, cómo es una construcción social. Sí. Y entonces, pareciera que hay, que los individuos tenemos un ser verdadero. Sí. Que no podemos ver porque la masculinidad nos lo tapa. Ajá. Y es algo que me causa muchas dudas porque otra vez, como regresando al tema del fútbol, sí. O sea, como si asociamos lo masculino como eso que no me deja ver mi verdadero ser, entonces cabría pensar que mi verdadero ser va a estar alejado de esa masculinidad. Y no me parece el caso, sino que, o sea, al cuestionarme, mi cuestionamiento debe ser tan flexible que pueda discernir qué sí me gusta y qué no, qué está alineado conmigo y qué no, y sobre todo que me permite sentir satisfechas mis necesidades. Sí. Sí, por completo. Aquí yo coincido por completo y justamente me gusta nombrarlo, esto lo nombro mucho en los acompañamientos. El tema no es... el descubrimiento del verdadero ser, ni de mi mejor versión, porque eso no existe. Para mí el tema es el enriquecimiento de mi identidad. Sí. ¿No? O sea, el asunto no es para ser un hombre de las nuevas masculinidades tengo que negar esto. El asunto es qué tanto puedo enriquecer mi entendimiento de manera que yo pueda tener agencia sobre esas expresiones de identidad, ya sean de género o no, ¿no? Como justo... O sea, y creo que más allá de expresiones de género y expresiones de identidad, son estrategias, ¿no? Para sentir satisfechas las necesidades. O sea, porque creo que mucho de este rechazo a el cuestionamiento de la masculinidad
es como decir, la masculinidad te impide ver tu verdadero ser y entonces es muy fácil decir como, ay, pues ahora todos tenemos que usar plumas. Sí. Y es como, bueno, usar plumas está fabuloso si es lo que quieres, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que usar plumas te permite? Claro. Como, ¿Qué te facilita? ¿qué te facilita? Te facilita acercarte a qué grupo de personas que están usando plumas. Como te facilita salir de fiesta a República de Cuba los viernes en la noche y sentirte una más y quieres estar cerca de esas personas, súper vas. Como porque no, puede que no hayas encontrado personas afines en otros espacios. Sí. Y entonces ponerte plumas, que eso es solo un ejemplo, puede ser la construcción de comunidad. Sí. Para no caer en un individualismo y una soledad asfixiante, Me encanta. que justo esté alejado de esto es de hombres y esto es de mujeres, y entonces ahora todos vamos a adoptar las costumbres de las mujeres. Como no, vamos a adoptar las costumbres y las prácticas que mayor beneficio nos traigan. Sí. Sí, justamente aquí viene la pregunta desde la comunicación no violenta. ¿Esta es una estrategia para qué? No en el sentido utilitario, sino justo como lo nombrabas. ¿Esto qué me facilita? ¿Qué me facilita que me guste el fútbol? Pues me facilita un montón de cosas. Comunidad, establecer relaciones con personas a lo mejor de mi entorno, esparcimiento. A lo mejor si me gusta verlo, pues hay entretenimiento, esparcimiento. A lo mejor si me gusta jugarlo, hay un tema de equipo, de comunidad, de ejercicio. Están pasando muchas cosas ahí, ¿no? Entonces no es simplemente la negación de lo que se asocia con, sino el reconocimiento de esta es una buena estrategia o esto es una cosa que me facilita, qué cosas, y qué no me facilita. O sea, esta actitud a qué no me ayuda, que es justo lo que decías, ¿no? En esta cajita de masculinidad hegemónica hay muchas actitudes que no nos ayudan. La lógica de esta es una buena mujer porque me obedece y esta es una mala mujer porque no me obedece, claramente nos niega la posibilidad de conectar. Sí. O sea, no hay forma de que veamos a la otra persona como un esclavo y conectemos con él, ¿no? Claro. Sea hombre o sea mujer o sea lo que sea. Entonces, justamente por ahí va un poquito la construcción de esta charla, de este podcast. La idea es esta idea de cuestionar la masculinidad no necesariamente nos tiene que invitar a crear un nuevo marco en el cual habitar esa masculinidad, sino que más bien es la expansión de las relaciones que hacemos con respecto a eso, con cada aspecto específico, y cómo, o más bien que en este enriquecimiento, que decido, de tener agencia sobre esa identidad, ¿no? Y eso que decido además, cómo me está ayudando y cómo está ayudando a mi entorno a habitar mejor, a resolver nuestras necesidades. Volvíamos a este ejemplo, ¿no? De repente por ahí está esta lógica dentro de las masculinidades, hace poco hice un video sobre eso, la idea de, pues es que a las mujeres las acosan por cómo se visten. Y si lo vemos desde o sea, podríamos calificarlo muy fácilmente, eso es machismo. Machismo es parte de la cajita vieja, sí. Ya no debe de existir. Pero todavía podemos ir más allá y podríamos preguntarnos, ¿eso qué facilita y qué no facilita? Y cuando yo pienso en qué no facilita, pienso que no facilita la posibilidad de establecer relaciones de cuidado en donde no se culpe a la víctima. O sea, pareciera que ahí lo que está pasando es que nos estamos ponderando desde una visión que a mí me parece muy superficial, y entonces no estoy entendiendo al otro como un otro que puede tener una expresión. Y entonces ahí hay un montón de negaciones. No te puedes poner falda, no te puedes poner esto, no te puedes poner esto, porque esa es la culpa de que sufras violencia, es eso. ¿A qué no nos facilita tener una visión global del fenómeno que es mucho más complejo que eso? Pero además nos sigue llevando esta visión que yo califico como superficial, en la que lo que decía Julio, entonces no me puedo poner plumas, aunque quiera, sí. Aunque me encante, porque si la culpa es de lo que te pones, claramente yo no puedo tener una expresión ligeramente distinta, ¿no? Como puede ser ponerme plumas
o lo que sea que se me, o maquillarme, o pintarme los labios, o lo que sea. Y entonces ahí está la negación de posibilidad. Vuelvo a la idea, no significa que tú en su momento decidas hacerlo o no. Significa que tienes la posibilidad y si no lo haces es porque decides no. Pero desde este otro lugar, la posibilidad se esfuma y entonces tu expresión tiene que ser enmarcada otra vez en la misma cajita. Sí, y creo que otro problema de la cajita, y como regresando a este ejemplo de las acosan porque se ponen falda, otra posibilidad que niega es otras posibilidades de ligue. Que el ligue es posibilidades de conexión entre personas. Sí. Alejado de los relatos de conquista, ¿no? Sí. Sino de interesarte por otra persona. Y entonces que en estos relatos de tienes que ser fuerte y para ser fuerte humilla a los que son un poco más débiles que tú. Y entonces si alguien usa falda debes humillarlo porque eso es una muestra de debilidad. Te estás negando por completo la posibilidad de acercarte al otro, sí, y conectar por cosas mucho más profundas que si usa una falda o no. Por completo. 100%, me encanta lo que dices porque justamente por ahí va, ¿no? Esta aceptación y reconocimiento de la diversidad. ¿A qué me niega la hegemonía, en esencia? A una necesidad extraordinariamente esencial para los humanos en general, pero súper esencial en esta época, que es algo que se nos niega constantemente, que es la posibilidad de conexión, sí, y comunidad. Si hay una crisis en cuanto a cómo nos conectamos, que es una crisis compleja que viene por los sistemas dominantes, que viene por el fenómeno de la pandemia, viene por muchos lados, y entonces estos mandatos hegemónicos, cómo sistemáticamente me van negando la posibilidad de conexión a partir de esta cajita que genera un montón de prejuicios. Una vez más, si la lógica es los hombres no se pintan las uñas, claramente no me voy a poder, o va a ser difícil para mí relacionarse con alguien que se pinta las uñas, que es una absurdez. ¿No? Sí. Pero entonces, si de por sí es difícil conectar, entonces cada vez reduzco más mis posibilidades de conectar. Claro, a solo las personas que están dentro de mi cajita. Claramente, y entonces en el caso de este ejemplo de los hombres, de las masculinidades hegemónicas que hacen videos sobre eso, pues te van metiendo en la lógica de tienes que reducir tu cajita, y entonces los güeyes con los que te juntas tienen que ser A, B, C, D, F, G, ¿no? Y un montón de reglas, y las mujeres con las que puedes estar son A, B, C, D. Desde un lugar extraordinariamente hegemónico, esa gente que habla de eso tiene una posición particular en la sociedad. Muchos de ellos están en un lugar hegemónico por completo, muchos de ellos económicamente y a lo mejor incluso en términos hegemónicos de atractivo físico. Y entonces van y te dicen esto, y tú habitas un entorno completamente distinto, en donde claramente no puedes acceder a esa caja. O sea, no existe tal cosa, y entonces yo estoy empujando constantemente a que el mundo a mi alrededor se transforme en lo que debería de ser. Y eso pues termina aislándome, que eso es en esencia lo que estás diciendo, que es uno de los grandes efectos de la masculinidad hegemónica. Terminar aislado, hoy y siempre, ¿eh? Esto no es un fenómeno nuevo. ¿Quieres ver personas aisladas? Ve señores que han vivido con la masculinidad hegemónica y que cuando son mayores ya no hay quien los vea más que las mujeres que los aguantaron, y eso si bien les va. Sí. Y entonces, ¿cuáles son las conexiones de estos cuates, los que encajan en esa masculinidad hegemónica, en esa cajita? ¿Que quiénes son? Mis compañeros de peda. ¿No? O sea, los güeyes con los que me veo en el taller mecánico, con los que he hecho char. No tiene nada de malo. Ese es un lugar para conectar. No está mal per se. El problema es que ese es mi único lugar para conectar, y eso es terriblemente problemático. No, y además, ¿qué tipo de conexión voy a poder tener en ese lugar si se me está prohibido ser sensible, si se me está prohibido hablar de cosas que me duelen profundamente o que me alegran, que me apasionan, o sea, si lo único que puedo hablar es de el último partido, que no tiene nada malo hablar del último partido, y de cuerpos. Sí, exactamente.
Sí, pues evidentemente no puedo establecer una conexión profunda y eso por supuesto termina no satisfaciendo mi necesidad de conexión, de reconocimiento, de comunidad, de expresión, entre muchas otras cosas. Vamos a ir cerrando, pues ya se hizo un poquito largo este episodio, pero muy probablemente lo vayamos a retomar en otro momento, pero quisiera dar esta gran conclusión y luego escuchar a Julio, porque para mí la idea es esta cajita de masculinidad que representa ciertos aspectos es problemática cuando es mi único marco de referencia sobre lo que debe de ser o sobre lo que puedo ser. Una vez más, esta expresión de tengo mis cuates de tomar y con esos cuates hablo de fútbol, no está mal por sí mismo, es una estrategia para conectar. El asunto es que si es mi única estrategia voy a terminar aislado. El ejercicio para mí termina siendo qué tanto puedo ampliar el relato de mi expresión de identidad y de conducta que puedo terminar conectando con más personas o que puedo terminar conectando de formas más auténticas para conmigo. Sí. ¿Esto te resuena? Por completo. Y es un poco... igual, para concluir, creo que parte de este rechazo a cuestionar la masculinidad es justo esto que no implica solo cómo te ves a ti mismo, sino cómo ves el mundo. Sí. Y entonces, o sea, no solo que se derrumbe tu identidad, sino el mundo a tu alrededor, es muy atemorizante y es completamente entendible que a la gente le dé miedo y por lo tanto lo rechace. Sí. Sobre todo si has aprendido a rechazar con agresividad aquello que te asusta. Por completo. Me encanta. Justo empezaba la conversación, Julio le empezaba diciendo cómo estas expresiones muchas veces no son inherentemente o no las leemos como de masculinidad, sino de cómo nos relacionamos con el mundo. En este sentido de la narrativa dominante es el mundo es implacable, es terrible, es violento, tú tienes que ser violento para sobrevivir a este mundo. Y entonces justamente me gusta mucho esta conclusión que haces porque tiene que ver con esa idea, ¿no? De repente el hecho de que se te confronte sobre esta parte de tu identidad no solamente te confronta con quién soy, te confronta con claramente esto es diferente. Sí. Y todo lo diferente es amenazante según la narrativa dominante. Y tengo que responder con violencia, que esa es la esencia de lo que dijiste, ¿no? Sí. Súper, pues muy bien, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escuchar este podcast. No, es un tema complejísimo y quisimos acotarlo y aún así nos fuimos a muchos lados. Pero bueno, me gustó mucho poder platicar contigo, Julio. Muchas gracias. Una vez más, si quieren buscar a Julio, bueno, si más bien me pueden contactar si en algún momento necesitan editar un libro, una asesoría sobre cuáles pueden ser las formas de editarlo, ese tipo de cosas, por favor. Con todo gusto. Me contactan y yo los comunico con Julio. Y bueno, ya saben que a mí me pueden encontrar en Amor Radical, _ Iván Medel. Y me pueden encontrar en ivanmedel.com, ahí pueden encontrar todas mis redes, pueden encontrar los episodios del podcast, los voy a subir ahí, los talleres que voy a dar, un montón de información, ahí la pueden encontrar. Y pues nada, les agradezco mucho que nos escucharan. Y por favor déjenos en comentarios, ya sea que vean esto en cualquiera de las plataformas, sus dudas, sus comentarios sobre lo que platicamos y también cuéntenos qué otros temas les gustaría que se platicaran en este espacio. Y sus tips de maquillaje, por favor. Sus tips para maquillarse, que los labios de negro cuando tienen barba y que haya contraste y todo eso. Tips para delinearse los ojos cuando tienes los ojos chiquitos como yo, que eso es algo que me fallaba mucho. Tips para salir del negro, que claramente nos falla. No nos uniformamos. Para los que nos están escuchando, los dos venimos con playera negra, entonces parece que nos uniformamos. Pero no. En realidad casi siempre nos vestimos así. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao.